Hola, somos alumnos de la Escuela Académica Profesional de Computación Científica, Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros vamos a exponer el tema de computación forense. Lourdes Millán, Sergio Villanueva, Flor Silvestre y quien les habla, Valeria León. Espero que sea de su agrado. La informática forense es una disciplina auxiliar de la justicia moderna, que se utiliza para enfrentar los desafíos y técnicas de los intrusos informáticos, así como para garantizar la verdad alrededor de la evidencia digital que se pudiese aportar en un proceso. La esencia de la disciplina forense concierne los principios aplicados a la detección, recolección, preservación y análisis de evidencia, asegurándose de su admisibilidad en procedimientos legales. El equipo forense se compone básicamente de gente multidisciplinar, bien preparada en el área técnica de todas las herramientas existentes, en multitud de sistemas operativos y arquitecturas de hardware. Las herramientas de la computación forense. En los últimos 2 años se ha disparado el número de herramientas para computación forense. Es posible encontrar desde las más sencillas y económicas, como programas de menos de $300, cuyas prestaciones habitualmente son muy limitadas, hasta herramientas muy sofisticadas, que incluyen tanto software como dispositivos de hardware. Se dividen en varios tipos. Primero, herramientas para la recolección de evidencia. Son las que se usan para recopilar información acerca de un determinado tema que es objeto de investigación. Representan el tipo más importante de herramientas en la computación forense. Herramientas para el monitoreo y o control de computadores. Son las herramientas que monitorean el uso de las computadoras para poder recolectar información. Los más conocidos son los keyloggers y los guardadores de imágenes. Estos programas han sido utilizados muchas veces con fines fraudulentos y criminales. Herramientas de hardware. El proceso de recolección de evidencia debe ser lo menos invasivo posible, con el objeto de no modificar la información. Esto ha dado origen al desarrollo de herramientas que incluyen dispositivos, como conectores o unidades de grabación. Los investigadores deben revisar siempre que sus copias sean exactas a las del disco sospechoso. Metodología de la computación forense. Como en todo proceso de análisis, existe una metodología a seguir que nos marca los pasos a desarrollar, de tal forma que siempre acabaremos con los cabos bien atados y con unos resultados altamente fiables. Los pasos de esta metodología son: 1. Estudio preliminar. En el primer paso nos hemos de plantear a la situación en la que nos encontramos: el estado físico del disco, causas del posible fallo, sistema operativo, topología de la red, etc. 2. Adquisición de datos. En esta fase obtenemos una copia exacta del disco duro a tratar, para poder trabajar con él en el laboratorio. 3. Análisis. Procedemos a realizar las comprobaciones necesarias y la manipulación de los datos. Ello puede ser tan fácil como arrancar el sistema operativo y mirarlo en modo gráfico, o bien realizar una lectura a nivel físico y determinar la solución mediante los bits. 4. Presentación. Después de un largo trabajo, llega el momento de la entrega de los resultados obtenidos al cliente. Delito informático. El desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. La cantidad de los perjuicios así ocasionados es a menudo muy superior a la usual en la delincuencia tradicional, y también son mucho más elevadas las posibilidades de que no lleguen a descubrirse o castigarse. Es propósito de los capítulos siguientes disertar sobre los riesgos no naturales, es decir, los que se encuentran en el marco del delito. Para ello deberemos dejar en claro nuevamente algunos aspectos. Clasificación a los delitos informáticos. Como instrumento o medio, se tienen las conductas criminales que se valen de las computadoras como método, medio o símbolo en la comisión
Como ejemplos tenemos la falsificación de documentos vía computarizada, tarjetas de crédito, cheques, etc. Segundo, variación de la situación contable. Tercero, planeamiento o simulación de delitos convencionales como robo, homicidio y fraude. Alteración del funcionamiento normal de un sistema mediante la introducción de código extraño al mismo. Virus, bombas lógicas, etc. Intervención de líneas de comunicación de datos o teleprocesos. Como fin u objetivo, se enmarcan las conductas criminales que van a dirigirse en contra de la computadora, accesorios o programas como entidad física. Algunos ejemplos son: primero, instrucciones que producen un bloqueo parcial o total del sistema. Segundo, destrucción de programas por cualquier método. Tercero, atentado físico contra la computadora, sus accesorios o medios de comunicación. Y por último, secuestro de soportes magnéticos con información valiosa para ser utilizada con fines delictivos. El delito informático en el Código Penal peruano. Los delitos informáticos han sido recientemente regulados en nuestra legislación peruana mediante la Ley número 2739, publicada en el Diario Oficial Peruano el 17 de julio del año 2000. ¿Qué es evidencia digital? Según Johan Case, la evidencia digital es cualquier dato o registro generado en un sistema computacional que puede establecer que un crimen se ha ejecutado o puede proporcionar un enlace entre un crimen y su víctima o un crimen y su autor. También se define como cualquier información que, sujeta a una intervención humana u otra semejante, ha sido extraída de un medio informático. Criterios de admisibilidad de la evidencia digital. Autenticidad. Una evidencia digital será auténtica siempre y cuando se cumplan dos elementos. El primero, demostrar que dicha evidencia ha sido generada y registrada en el lugar de los hechos. La segunda, que la evidencia digital debe mostrar que los medios originales no han sido modificados, es decir, que los registros corresponden efectivamente a la realidad y que son un fiel reflejo de la misma. Confiabilidad. Se dice que los registros de eventos de seguridad son confiables si provienen de fuentes que son creíbles y verificables. Para probar esto, se debe contar con una arquitectura de computación en correcto funcionamiento, la cual demuestre que los logs que generan tienen una forma confiable de ser identificados, recolectados, almacenados y verificados. Suficiencia o completitud de las pruebas. Para que una prueba esté considerada dentro del criterio de la suficiencia, debe estar completa. Para asegurar esto, es necesario contar con mecanismos que proporcionen integridad, sincronización y centralización, para lograr tener una vista completa de la situación. Por ello, es necesario hacer una verdadera correlación de eventos, la cual puede ser manual o sistematizada. Cuarto, apego y respeto por las leyes y reglas del Poder Judicial. Este criterio se refiere a que la evidencia digital debe cumplir con los códigos de procedimientos y disposiciones legales del ordenamiento del país. Es decir, debe respetar y cumplir las normas legales vigentes en el sistema jurídico. Los métodos que utilizan para la manipulación de evidencias son: un laboratorio de informática forense necesita tener la capacidad de buscar evidencias en grandes universos de búsqueda de manera precisa y exacta y con un desempeño razonable, manteniendo siempre la integridad
disponibilidad evidencial. Como forma de satisfacer dichos requerimientos, se proponen las siguientes alternativas de solución. El software de búsqueda de evidencia en disquete forense no requiere abrir el computador ni manipular el disco duro sospechoso. PC estándar con software de análisis forense que permite hacer búsquedas sin necesidad de realizar una copia del disco sospechoso y sin necesidad de conectar directamente el disco sospechoso a la máquina forense. PC con modificaciones de hardware para permitir únicamente la lectura de discos a través de un bus de datos para análisis forense, al que se deberá conectar el disco duro sospechoso al ser analizado y con cualquier software de análisis forense. Requiere abrir el computador y manipular el disco duro sospechoso. Análisis en sistemas operativos Microsoft. La adquisición de datos de la memoria de un live system, como en el caso de Windows, requiere de un hardware o software sofisticado. No todas las utilidades forenses tienen acceso al physical memory en Windows. El análisis de los resultados también requiere secuencias de comandos y conocimientos especializados para poder interpretar los datos. Estos dos factores hacen que la adquisición y análisis sea más difícil que los exámenes forenses tradicionales del disco duro, el cual requiere de una gran cantidad de cuidado, más que de los métodos comunes. Análisis de sistemas Linux. Linux es un sistema operativo libre, basado en una plataforma Unix. Las herramientas de computación forense para los sistemas Linux son software de programas que investigan grabaciones digitales, buscan archivos borrados y perdidos para usarlo como evidencia relevante en alguna investigación. Los desarrolladores recomiendan aquellas herramientas para uso solo de profesionales en asuntos de ley, militares, contadores, audiciones internas, salud, evaluaciones forenses y el sector contable, entre otros. Laboratorio de cómputo forense. ¿Qué se necesita para poder crear un laboratorio de cómputo forense dentro de una organización? La respuesta en sí muchas veces es compleja, porque depende de muchos factores. Sin embargo, se requiere de recursos humanos, hardware, software y procedimientos a la medida para poder atender los tipos de casos según la organización. Los recursos humanos no necesariamente tienen que estar dedicados al 100% a esa actividad, pero sí requiere de un proceso de capacitación y entrenamiento continuo para poder accionar al nivel requerido de la organización. El resto de elementos sí deben ser dedicados y a la medida para poder accionar correctamente. No es lo mismo un laboratorio que realizará únicamente análisis a equipos Windows que laboratorio de cómputo forense. ¿Qué se necesita para poder crear un laboratorio de cómputo forense dentro de una organización? La respuesta en sí muchas veces es compleja, porque depende de muchos factores. Sin embargo, se requiere de recursos humanos, hardware, software y procedimientos a la medida para poder atender los tipos de casos según la organización. Los recursos humanos no necesariamente tienen que estar dedicados al 100% a esa actividad, pero sí requieren de un proceso de capacitación y entrenamiento continuo para poder accionar al nivel requerido. El resto de elementos sí debe estar dedicado y a la medida para poder accionar correctamente. No es lo mismo un laboratorio que realizará únicamente análisis a equipos Windows que un laboratorio que hará análisis a equipos Linux. Los procesos deben cumplir con las mejores prácticas internacionales en la disciplina, como el sobreescribir todo disco duro antes de usarlo, a fin de confirmar que no tiene ningún elemento que pueda comprometer la imagen forense. Copia bit a bit del contenido de un medio de almacenamiento que se va a generar. Los formatos de cadena, de custodia y de adquisición de evidencia y de seguimiento son parte de los procedimientos para poder tener control de cada uno de los elementos que se analizarán. Y es que, aunque un análisis forense se realice de forma interna, es imprescindible contar con elementos de integridad que permitan proteger a quien realice el cómputo forense y así éste no se vea involucrado en una acusación.